Bienvenidos, queridos oyentes. Mi nombre es María Rivera y en esta oportunidad les voy a estar explicando las reglas de derivada. Esta exposición o explicación es parte de un requisito de la asignatura didáctica de la matemática de la Universidad Católica Madre y Maestra, en la cual estoy cursando una licenciatura en matemáticas orientada a la educación secundaria en el año 2024. Y bien aclarado esto, podemos empezar con nuestra exposición. En primera instancia, es conveniente abordar lo que es la derivación o el concepto de derivación. Y no es más que un proceso que usa diferentes métodos para llegar a la derivada de una función. Varios de ellos son los que corresponden a reglas para funciones que se dividen entre ellas, funciones que se multiplican entre ellas o funciones compuestas. Estas componen algunas de las reglas de derivación más importantes. Estas reglas las estaremos abordando más adelante. Serían la regla de la cadena, la regla de la multiplicación o del producto y la regla del cociente. A continuación estaremos mostrando algunos ejemplos para que se pueda notar cómo se van desarrollando las reglas de derivación. En primera instancia tenemos la derivada de una constante. Según lo que hemos descubierto anteriormente, dentro del concepto que anteriormente estábamos viendo, la derivada de una constante es 0. Podemos ver el siguiente ejemplo. Tenemos la función 7. Al aplicar la derivada, esta sería 0 y va a ser siempre así para una constante. Continuamos con nuestra siguiente regla, que sería la derivada de una potencia entera positiva. Como ya sabemos, la derivada de x a la n es n por x, n elevado a la n menos 1. Entonces, si tenemos la siguiente función, x a la quinta, al aplicar esta regla de una potencia entera positiva, lo que debemos hacer es multiplicar nuestro exponente por nuestra variable y al exponente se le resta 1, o sea, sería 5 por x a la 4. Pero ¿qué sucede con funciones como f de x? 7x a la quinta? ¿Qué pasa en ese caso? Aún no podemos derivar la función porque no sabemos cuál es la regla para derivar este tipo de expresiones. Y bueno, a continuación estaremos abordando este caso. Habiendo creado esa duda del caso anterior, podemos introducir lo que es la derivada de una constante por una función. Para derivar una constante por una función, es decir, c por f de x, su derivada es la constante por la derivada de la función, o c por la derivada de f de x. Por ejemplo, tenemos la función 3 por x a la 5. Entonces, lo que tenemos que hacer es, la constante, en este caso 3, se quedaría igual. Y la función, que en este caso es x a la 5, se derivaría. Entonces tenemos 5 multiplicando la variable y al exponente de esta variable se le resta 1, quedaría 4. Entonces, al derivar la función x a la 5, nos quedaría 5x a la 4, como podemos ver. Entonces, el 3, que se quedó constante, se multiplicaría por el 5. Entonces, serían el resultado simplificado 15 por x a la 4. Bien, entonces, queridos oyentes, continuamos con la derivada de una suma. Tampoco podemos diferenciar, o más bien derivar, una suma de funciones. La regla para la derivada de una suma es f más g, su derivada, es igual a la derivada de f más la derivada de g. Es decir, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada uno de los términos por separado. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la función 2x al cubo más x. Tenemos dos funciones, entonces prestando atención y considerando lo que es la regla de la derivada de una suma, lo que hacemos es que derivamos individualmente. Entonces, primero derivamos 2x al cubo, que sería el 3 multiplicado por el 2, sería 6, y le restamos 1 a nuestra potencia, que sería 2. Entonces quedaría 6x al cuadrado, y bueno, al derivar x, la derivada de x sería 1. Con lo que es la derivada de un producto. Aún no hemos dicho cuál es la regla para la derivada de un producto de funciones. Y bueno, la regla para la derivada de un producto es f por g, la derivada, es igual a f por la derivada de g más la derivada de g por de f por g. Perdón. En español, esto se interpreta como la derivada de un producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Ok, para ejemplificar esto tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos 4x más 1 por 10 por x al cuadrado menos 5. Entonces, para derivar este producto de funciones, lo que debemos hacer es, como bien dice la regla, es la primera por la derivada de la segunda. Entonces, la primera, que sería 4x más 1, se mantiene igual y derivamos nuestra segunda función, que en este caso sería 10 por 2, sería 20, y restamos 1 en la potencia, entonces quedaría 20x.
Y al derivar 5, recordemos que 5 es una constante, sería 0. Entonces nos quedaría 20x por 4x más 1. Bien, entonces sumamos, prestando atención a la regla de la derivada, se suma y bueno, se mantiene igual la segunda y se deriva la primera. Entonces la derivada de 4x más 1, considerando que 1 es igual a 0 porque es una constante, entonces 4x, si le quitamos 1 al exponente, se quedaría 4 y por eso queda de esa forma. Entonces tenemos como resultado 20x por 4x más 1 más 4 por 10x al cuadrado menos 5. Queridos oyentes, con la derivada de un cociente. Y bueno, hay que prestar atención en esta regla porque es un poquito confusa. Y bueno, la derivada de un cociente de dos funciones es la segunda por la derivada de la primera menos la primera por la derivada de la segunda entre la segunda al cuadrado. Como podemos ver aquí, en nuestra regla tenemos una fracción, la derivada de una fracción, y esta es igual a la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Este lo podemos ver en este ejemplo donde tenemos la función 4x más 1 sobre 10x al cuadrado menos 5. Entonces, para derivar esta fracción o este cociente, lo que debemos hacer es multiplicar la derivada del numerador o de la primera por la segunda, que sería el denominador. Entonces, la derivada del numerador o la primera, dígase de la forma que está expresada la regla, la derivada del numerador sería 4, ya que al derivar 1 es una constante, sería 0, y al aplicar la regla de la derivada en 4x me quedaría 4. Entonces, 4 por la derivada de la segunda, en este caso el denominador, que sería 10x al cuadrado menos 5, como podemos ver en esta expresión, menos la derivada de la segunda, o más bien del denominador, que en este caso sería 20x, ya que el 5 es una constante, sería 0, y bueno, al aplicar la regla de derivación en 10x al cuadrado me quedaría 20x. Entonces la derivada del denominador por el numerador, como podemos ver aquí, y todo esto está dividido entre el denominador al cuadrado. De igual forma, estaremos abordando lo que son las funciones trigonométricas. Aquí podemos ver un resumen de todas las fórmulas para la derivada de estas funciones. En primera instancia tenemos la función seno de x, la cual tendría como derivada el coseno de x. La función coseno de x tiene como derivada negativo seno de x. La función tangente, o más bien podría expresarse como seno de x sobre coseno de x, tiene como derivada la secante al cuadrado. La cotangente de x también podría expresarse como coseno de x sobre el seno de x. Al derivar esta función tendríamos negativo cosecante al cuadrado de x. Y bueno, de igual forma tenemos la función secante de x, que tiene como derivada secante de x por tangente de x. Y bueno, al final también tenemos la cosecante de x, que tendría como derivada negativo cotangente de x por cosecante de x. Cabe destacar que estas derivadas de las funciones trigonométricas tienen sus demostraciones, como podemos ver aquí, más sin embargo son demostraciones algo extensas y como son varias funciones trigonométricas no las he de abordar en esta oportunidad, pero en dado caso que les resulte curioso buscar la demostración de estas derivadas de estas funciones trigonométricas, bien pueden hacerlo, pero aquí están resumidas. Y bien, continuamos con lo que es la regla de la cadena. Continuando con lo que es la regla de la cadena, las reglas de derivación que hemos definido hasta ahora no permiten encontrar la derivada de una función compuesta, como lo es 3x más 5 a la 4, a menos que desarrollemos el binomio y luego se apliquen las reglas ya conocidas. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, tenemos la función 3x más 5 al cuadrado. Al desarrollar este binomio tenemos que da 9x al cuadrado más 30x más 25. Y bueno, al aplicar las reglas de derivación que hemos desarrollado anteriormente, esto daría como resultado 9 por 2 sería 18, al exponente se le resta 1, quedaría 18x más 30x. Al derivar esto nos quedaría 30 y bueno, la derivada de 25 es 0, entonces quedaría como resultado 18x más 30. Y bueno, al sacar factor común de esta expresión sería 6 por 3x más 5. De igual forma tenemos otra función, en este caso sería 3x más 5 elevado al cubo. Al desarrollar esto nos quedaría 27x al cubo más 135x al cuadrado más 225x más 100
25. Al derivar esto con las reglas de derivación conocidas, nos quedaría 81x al cuadrado más 270x más 225, que sería igual, al sacar factor común 9 por 3x más 5 al cuadrado. De igual forma tenemos varios ejemplos. Y bien, se puede observar que después de factorizar la derivada, en cada caso se obtiene la misma función, pero con el exponente disminuido en 1, multiplicado por un factor que es igual al producto del exponente original por la derivada de la función base. Esto lo podemos verificar en los resultados. Anteriormente teníamos 6 por 3x más 5, después 9 por 3x más 5 al cuadrado, después 12 por 3x más 5 al cubo, después 15 por 3x más 5 a la 4, y así sucesivamente. Y bueno, chicos, aquí les dejo un resumen de las reglas de diferenciación o de derivadas. Tenemos las fórmulas generales, como es la derivada de una constante, que es igual a 0, la derivada de una suma, que es igual a las sumas de las derivadas, la derivada de un producto igualmente, que es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. De igual forma tenemos una función dentro de una función, que sería la regla de la cadena, donde derivamos la función inicial y luego derivamos la función interna. De igual forma tenemos la derivada de una constante por una función, que sería la función se quedaría igual, y la función se derivaría. Y de igual forma tenemos la derivada de una resta, la derivada del cociente y bueno, la regla de una potencia. Continuando o seguido de las funciones exponenciales y logarítmicas, que en este caso sería la derivada de e a la x, sería la misma e a la x, la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x, la derivada de a la x sería a la x por el logaritmo de a. Dígase que a es una constante. Y bueno, de igual forma tenemos el logaritmo de a de base a de x, que sería 1 sobre x por el logaritmo de a. De igual forma tenemos las funciones trigonométricas en esta parte igualmente, ya las había mencionado anteriormente. Y bueno, las funciones trigonométricas inversas, que son algo más complejas, derivadas de las funciones trigonométricas. Y bueno, de igual forma aquí les dejo las funciones hiperbólicas, las funciones hiperbólicas inversas también, que serían utilizadas ya en casos más profundos o más interpretativos de lo que es la matemática, ¿verdad? Y bueno, para finalizar les traje algunos datos curiosos. La historia de la matemática reconoce a Isaac Newton y Gottfried Leibniz como los creadores del cálculo diferencial e integrales. Ellos desarrollaron las reglas para manipular las derivadas, o más bien las reglas de derivación, como hemos abordado en esta oportunidad. Y bueno, Isaac Barrow demostró que la derivación y la integración son operaciones inversas. De igual forma, las derivadas son esenciales en el diseño y en el análisis de sistemas y procesos, en la ingeniería y en las ciencias de la computación. Se utilizan para optimizar funciones y modelos, calcular tasas de cambio en sistemas dinámicos, analizar señales y realizar operaciones matemáticas avanzadas, entre otras muchas cosas más. Y bueno, queridos oyentes, en esta oportunidad esto ha sido toda mi parte. Espero que les haya sido de ayuda y esté explicado de la mejor manera y claramente. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado y visto esta presentación. Y bueno, en otra oportunidad nos estaremos viendo. Muchas gracias.